Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esta es la primera sesión de Bima en español y los acompaña sus anfitriones Yao Hola. y José Luis. En esta primera ocasión vamos a hablar sobre la importancia de entender el contexto cultural al momento de leer las escrituras. Esta es una pequeña introducción a este tema y te pregunto, Yao, ¿realmente es muy importante entender el contexto cultural de la Biblia, de las escrituras? Es importante saber cómo es la cultura, los detalles que pueden pasar desapercibidos ante nuestra vista. Enriquece mucho más la experiencia que nosotros tenemos al leer la palabra. Sin duda, leer la Biblia siempre nos deja algo. Uno no se queda así en ceros cuando se acerca a las escrituras. Pero si nosotros tenemos esa información, todos esos detalles, esa perspectiva, podemos comprender mucho más todo lo que los autores mismos quisieron dejar hacia el pueblo al que fue dirigido, porque sabemos que la mayoría de los autores son hebreos y el público al que las escrituras, todas las enseñanzas estaban dirigidas eran hebreos también. Entonces nosotros al no ser hebreos perdemos mucha información, mucha parte de la cultura que ya es implícita y que nos pueden dar mucha más luz de cuál es la enseñanza que se está dejando en esas partes de las escrituras. Bueno, seguramente tú como yo y como Yao, yo creo, creciste con esta idea de que la Biblia fue escrita para ti. Lamentamos decirte que no es cierto. Bueno, en cierta forma es cierto, pero técnicamente hablando, la Biblia no fue escrita ah, para ti o para mí, que soy mexicano, que soy occidental, que nací en un tiempo totalmente distinto en el que escribieron los autores de la Biblia, o un tiempo distinto a la audiencia a la cual estaba dirigida los autores de la Biblia. Hay que tener presente que, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Moisés fue hebreo y a la audiencia a la que estaba escribiendo, pues es hebrea, evidentemente, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, esos libros no fueron escritos para nosotros, pero bueno, o sea, podemos decir con fe que realmente la palabra de Dios sí está escrita para todo hombre, está escrita para la humanidad, aunque técnicamente hablando, pues no sea así. Y aparte muchos cristianos en nuestra cultura o la mayoría tienen una perspectiva occidental. Todos nosotros somos occidentales. Y eso ya es ser bien diferente al contexto oriental de la Biblia. Pero, bueno, por ende mucho de lo que se expresa en la Biblia, como imágenes, como simbolismos, pues para nosotros pueden ser vistos de una manera poética incluso, no necesariamente como un recurso que Dios está utilizando para dar una enseñanza, pero si nosotros aprendemos incluso como a pensar en hebreo, a pensar hebreo, va a ser más luminoso en nuestro camino hacia la enseñanza que está dejando la escritura. Imagínate que tienes la tarea, la grandiosa tarea de estudiar una habitación, pero no puedes entrar a ella. Solamente hay una ventana. Tu tarea es estudiar esta habitación lo más detalladamente que puedas, analizar cada elemento y sacar el más jugo posible de lo que puedas ver a través de esa ventana. Imagínate que estás estudiando esa habitación como por unos 20 años y ya te sabes cada detalle, ya sabes, bueno, al menos conoces cada rincón que puedes ver desde la ventana y de lo exterior pues ya está súper más que analizado. Pero de pronto se te da la oportunidad de poder entrar a esa habitación. Entonces, ¿tú crees que cambiaría Sí, por supuesto. tu entendimiento de 20 años sobre la habitación que estuviste Sí, analizando? creo que incluso sería una habitación completamente diferente a la que yo había estado viendo desde afuera. Así es, exacto.
En efecto, al momento de entrar podría encontrar detalles que no había podido ver a través de la ventana. Hagamos la analogía, más o menos así es el estudio de la palabra de Dios. En el momento en que nos percatamos que no somos la audiencia a la cual fue dirigida, pero de pronto intentamos transformar nuestra mentalidad como para entender todo ese contexto. Eso es lo mismo que este ejemplo de la habitación, porque eso cambiaría nuestra forma de entender la palabra de Dios, de entender las escrituras. Y bueno, eso es lo que queremos hacer a través de estos estudios. Queremos ayudarles justamente a poder transformar, tener como una idea, una perspectiva distinta a la que actualmente tal vez podemos tener. Sí, pues vamos a comenzar, ¿no? A ver esas diferencias. Vamos a ver ahora la diferencia que hay en las formas de pensamiento de un oriental, es decir, un hebreo, a cómo percibe el mundo un occidental, que la mayoría de nosotros tenemos esa cuna griega. Entonces, hay varios temas que vamos a tocar y de ahí vamos a ver la diferencia de cada uno. Entonces, la primera forma de pensamiento en la que nosotros diferimos de los orientales, es decir, de los hebreos, es en cómo vemos a las palabras. Para nosotros, como occidentales, las palabras son un recurso justo para dar ideas y definiciones, ¿no? A nosotros nos encantan las listas, nos encantan los top 5, nos encanta toda esta información como muy esclarecida, muy definida, muy precisa. Y frente al pensamiento oriental, al pensamiento de un hebreo, las palabras, obviamente ellos se expresan utilizándolas, pero las palabras también evocan imágenes e historias. Entonces tienen una carga simbólica muy fuerte. Esto es, un hebreo siempre va a preferir, por ejemplo, en cuanto a recursos literarios, una poesía, que podemos ver un montón de poesía en la Biblia. Hay muchas imágenes, o sea, hay mucha imaginación, hay mucha creatividad, ¿no? O sea, todas las historias que nosotros vemos desde los primeros 5 libros del Antiguo Testamento están llenos de historias, están llenos de personas y símbolos por doquier. Y justamente esos símbolos son los que nosotros no notamos, no se nos hace algo diferente. Entonces, por ejemplo, si un griego prefiere unas listas, ¿no? Prefiere términos, prefiere ideas, no va a ser tan sencillo que como que atrape todos los símbolos que tiene una palabra y como lo ve un hebreo en el contexto en el que la utiliza. Entonces, un ejemplo. Imaginemos que José Luis es griego. Ahora, imaginemos que yo soy una hebrea. Si a nosotros nos preguntan ¿cómo es Dios? Que de hecho esto también es una pregunta también para ustedes, lo pueden hacer. Responderíamos de manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es Dios? Bueno, ¿cómo es Dios? Para mí Dios es todopoderoso. Uh-huh. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnivolente, es bueno. Uh-huh. Dios es omnipresente, presente en todos lados. Ok, y felicidades porque acabas de dar todas las definiciones que justamente un griego da, ¿no? Esa es la forma griega de responder, la forma occidental. Y por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cómo es Dios? Yo respondería, Dios es una fortaleza, Dios es un escudo, Dios son alas. Y obviamente nosotros, conociendo un poco las historias de la Biblia, podemos darles un contexto a esas palabras, ¿no? Por supuesto que ubicamos a Dios como una torre, ¿no? Como una fortaleza, pero no es nuestro primer recurso al momento de describir a Dios, ¿no? O sea, esa fortaleza puede incluir un sentimiento, puede incluir el poder de Dios, puede incluir la pasión, la creación, la destrucción. Muchas características de Dios que no solamente es una sola, ¿no? Que no se engloba en una sola palabra. Entonces, desde ahí ya hay una diferencia de cómo percibimos las palabras nosotros frente a toda esa carga simbólica
en el mundo hebreo. Entonces, en cuestión de los números, un pensamiento occidental, bueno, para nosotros simplemente los números son números, ¿no? Son cantidades. Somos 2 personas, ¿no? Son muchos libros, simplemente es un número. Pero para el hebreo tiene una carga también, tiene un simbolismo. Por eso es que en las escrituras y después en los estudios con los que vamos a continuar, vamos a ver cómo se repiten, hay cadencias. La manera en la que se construye también la narrativa hebrea conlleva mucha repetición, y toda esa repetición tiene un símbolo, es una explicación, es como una especie de cosa preciosa que nosotros tenemos que encontrar dentro del texto, y esa es la manera en la que los autores dejaban como pistas. Así de, si se repite tal palabra tantas veces en un texto, en una escritura, es porque aquí hay algo, ¿no? Y tú tienes que empezar a escarbar dentro de la escritura para encontrarlo. Entonces, ya, también ahí la diferencia entre los números, la forma de pensamiento de ver esto es diferente. Claro, así es. Otro tema en el que difiere bastante la cultura occidental y la cultura oriental es en la vida eterna. ¿Cómo ve la vida eterna una persona occidental? Cuando te haces esa pregunta, normalmente piensas, pues la vida eterna va a empezar cuando yo me muera. Cuando termine esta vida, va a empezar la vida eterna. Y para un oriental, bueno, especialmente para un hebreo, tal vez en ese contexto cultural, la vida eterna puede ser aquí mismo. Entonces, esa es una gran, bueno, es una diferencia de pensamiento acerca de la vida eterna. Bueno, ahora vayamos con la vida misma. El enfoque que tiene un occidental con la forma de vivir es como más independiente, más egoísta, más de yo soy, me preocupo por mí, busco mi comodidad, busco que me vaya bien a mí, el éxito a mí. Y bueno, ahora, actualmente pues podemos ver mucho de eso, ¿no? Con toda esta cultura del éxito, con toda esta cultura de los millonarios, que es una cuestión como muy enfocada individual, ¿no? Pero para un oriental, para un hebreo especialmente, en ese contexto histórico, el estilo de vida es más enfocado en comunidad. Es decir, hay preocupación por el prójimo, hay preocupación por el otro, por la familia. Bueno, y aparte también para el hebreo, esta idea de vida en comunidad es el resultado de pensar que lo que yo hago no solo me afecta a mí, no, va a afectar a todos los que están cerca, va a afectar a toda una nación, a toda una familia, y como que por una persona puede haber condenación para muchas generaciones. Eso no es una idea que un occidental pues tenga presente, ¿no? Uno no piensa en si yo el día de hoy robo o estoy en la cárcel o hago algo, ¿no? Va a afectar a mis nietos o va a afectar a personas que ni siquiera conozco, pero un hebreo sí. Entonces esa es una gran diferencia cuando ellos están enfocados en comunidad. Exacto. También hay una gran diferencia en cómo ve un occidental el error y el pecado a como lo ve un hebreo. Un occidental percibe el pecado de manera que enfatiza lo que la persona sabe. Esto es, yo sé que no tengo que mentir. Entonces, como yo sé, yo ya tengo ese conocimiento, por ende mentir ya es un pecado. Si yo no tengo ese pensamiento, mentir no va a representar un error o un pecado para mí. En cambio, para un hebreo, enfatiza lo que la persona hace. No necesariamente es que alguien sepa que robar o mentir es malo, sino que si él siente, ¿no? Si hay algo como esa naturaleza ya de conocimiento del bien y del mal que existe desde el principio, llama, hace un llamado a la conciencia
y llama a esa persona a detenerse en algo sin necesidad de tener ese conocimiento, ya es considerado para el hebreo un pecado. ¿No? O sea, se enfoca más a lo que se hace y no a lo que se sabe que es un pecado. Y por ejemplo, en el tema de la existencia de Dios, que bueno, ese es un gran tema, es el tema, ¿no? Para nosotros occidentales es el tema. Un occidental va a intentar siempre probar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, demuéstrame, ¿no? Quiero ver, si no veo no creo, ¿no? Si no toco no existe. Y para un hebreo, él siempre va a asumir la existencia de Dios. El hebreo no se va a cuestionar, ¿existe Dios? A ver, demuéstrame, ¿no? Tiene que venir aquí y enseñarme. Sino para él es, Dios existe. Yo no dudo, mis preguntas no van enfocadas hacia cómo, qué, quién es, sino por qué. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Qué me quiere enseñar? ¿No? ¿Qué personas utiliza? Entonces ya ahí es una enorme diferencia, sí. Del tipo de pensamiento que tenemos respecto a la existencia de Dios. Y esto que hablamos tiene relación justo en cómo ve un occidental y cómo ve un oriental a Dios. ¿Cómo describen a Dios? Un occidental se va a enfocar en la naturaleza de Dios. O sea, es decir, va a hacer preguntas de ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo se creó? Va a ser un cuestionamiento directo hacia la naturaleza de Dios. Un hebreo se va a enfocar en la naturaleza, pero de la relación que él tiene con Dios. Es decir, ¿cómo yo tengo una experiencia directa con Dios? Si creo que Dios existe, si asumo que ya existe, ¿cómo yo entonces voy a tener relación con ese Dios? Y así como nos relacionamos con Dios, ¿cómo Dios también se va a relacionar con otras personas? Entonces, esta descripción también lleva puntos diferentes porque las preguntas son distintas. Así como uno se cuestiona la existencia de Dios, obviamente va a hacer preguntas de cómo es, ¿no? Si se toca, si no se toca, si es de algún material, si se encuentra en algún lugar. Y el otro que asume ya la existencia, como ya existe, obviamente así pues como tú estás aquí, yo puedo preguntarme cómo me relaciono contigo, ¿no? De qué manera nosotros nos vamos a poder acercar, cómo vamos a hablar. Entonces esa ya es otra perspectiva también en relación justo de los hebreos con Dios. Otro tema en donde se diferencia la cultura occidental de la cultura oriental es la fe. ¿Cómo ve un occidental o cómo vive un occidental la fe? Principalmente la racionalizamos, es decir, se basa en doctrinas y a partir de ahí eso es lo que creo, esa es mi fe. Y esa doctrina tiene que estar, por supuesto, soportada, bien racionalizada en escrituras, por ejemplo, de la Biblia, y por lo tanto ya a partir de ahí demuestro que lo que creo, pues es verdad, y por lo tanto, pues eso, de ahí parte mi fe. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en tu iglesia seguramente tienen un apartado, tal vez en su página web, de lo que creemos, ¿no? Creo que muchas iglesias cristianas cuentan con ese apartado como para hacerle ver al visitante de la página web en qué se basa, ¿no? Su doctrina o su creencia y en qué se fundamenta. Casi siempre todos los puntos que se abordan de doctrina están acompañados por una escritura, un versículo. Pero bueno, entonces para un oriental, para un hebreo, la fe tiene que ver más con la experiencia, tiene que ver más con cómo yo me estoy relacionando con Dios o cómo yo me podría relacionar con Dios, de qué forma puedo tener comunión con Él. No es algo como tan racionalizado, sino más bien es algo que vivo, es algo que estoy experimentando. Ahora bien, otro tema yo creo que es súper importante en el cual yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo es el tema de la verdad. Cómo
¿De qué forma pensamos los occidentales sobre la verdad? Siempre que hablamos de verdad, hablamos de pruebas, hablamos de evidencia, hablamos de el método científico. Es decir, todo aquello que se diga que es verdad debe estar comprobado. Es decir, lo que nos lleva a un pensamiento occidental es a definir que la verdad es absoluta. O es un sí o es un no. O es verdad o no lo es. Es un blanco y negro, ¿no? Es el absoluto. Y yo confieso que durante mucho tiempo yo tuve esa mentalidad de la verdad es absoluta. Y así tiene que ser. Si no, no, pues no es verdad. 2 más 2 son 4 y se terminó. Es el fin de la historia. Nadie me puede decir que 3 más 2 son 4, ¿no? Porque no es verdad. Y pues sí, es cierto. Eso es el relativismo. Pero entonces, ¿cómo es que un oriental piensa o ve piensa acerca de la verdad? Tiene una mentalidad acerca de la verdad que no es en absolutos, no es blanco y negro, no es sí o no, la verdad es dinámica, se va Mostrando. descubriendo, se va mostrando, ajá, y lo cual no llega a ser relativo. Por ejemplo, el 1 es verdad, la cantidad de 1 es 1, pero así también el 1.000000001 también es verdad, porque es una cantidad, es una cantidad verdadera, solo que es tal vez tan pequeña que es como menospreciable para algunos. Entonces, es decir, un oriental ve la verdad de una forma en la que se va mostrando, y esto lo podemos ver a lo largo de la historia, cómo ha cambiado cómo ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Yo pienso en que cuando éramos niños y íbamos a la primaria nos enseñaron el sistema solar con una cantidad de planetas específica, y de pronto resulta que después de varios años el planeta que nos enseñaron que era un planeta que no es planeta. Entonces eso cambia, ¿no? En el pensamiento occidental, la desventaja de tener un pensamiento en absoluto es que no hay lugar para algo más. Es decir, no hay abertura hacia tal vez algo distinto. Y justamente la ventaja de una mentalidad oriental es pensar en que la verdad se va a ir mostrando. Y podría llegar a tener puntos distintos o aristas distintas que no hemos visto, que no hemos podido percibir. Bueno, entonces, de todo esto que hemos visto, ¿yo tengo que aprender hebreo o tengo que volverme judía para entender mejor la escritura? No. De hecho, justamente estamos enfatizando estas diferencias, estas perspectivas distintas, porque la mayoría de nosotros pues somos occidentales y vemos con nuestros ojos occidentales la Biblia. La leemos así, la leemos con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia moderna, pero nos hace falta justo sumergirnos un poco en esta cultura antigua, cultura oriental, cultura hebrea, que no es nuestra forma de pensar actual, pero que justamente nos va a ayudar a entender más la Biblia. Es decir, no tenemos por qué cambiar toda nuestra mentalidad para ser orientales o ser hebreos, sino más bien te invitamos a que cambies un poco tu perspectiva occidental y más bien mezcles, ¿no? Bueno, tu forma de pensar ya está ahí y no la vas a poder cambiar. Eres occidental, no se puede hacer nada, pero lo que sí puedes hacer es cambiar un poco tu perspectiva, pensar un poco más o entender más cómo es que funciona la mente de un hebreo, de un oriental, y eso nos va a ayudar
a entender la Biblia de una forma distinta. Deseamos que esto que te hemos presentado el día de hoy te permita considerar una perspectiva diferente de cómo tú has visto las escrituras, a cómo podrías verlas a través de un lente diferente, ¿no? Entrando a esa habitación en la que has estado afuera y que has entendido y de lo que tienes conocimiento, experiencia, aprendizaje, pero que si tienes la oportunidad de indagar, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no entrar y ver qué es lo que hay adentro? Y no pretendemos cambiar justo tu forma de pensar, pero sí queremos que esto remueva la manera en que tú percibes las escrituras, para que veas qué tanto más puedes aprender de todo lo que Dios te está dejando ahí. Te invitamos a escuchar la próxima sesión. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.